Radio 13 Digital, programación consciente. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Holy Health, como todos los martes. Estoy muy contenta, tenemos un programa increíble, no se lo pierdan. Ya saben que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas. Y bueno, iniciamos con un tema increíble, con una invitada que para mí de verdad es un placer recibirla otra vez, a la senadora Ale Lagunes. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Feliz de estar aquí, feliz. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Encantada de que estés aquí con nosotros otra vez, hablando de este tema, estos temas tan interesantes. Esta vez, con Ale vamos a hablar de la innovación ancestral en salud mental. Ale ha estado muy metida y muy interesada siempre justo por estos temas tan importantes que tienen que ver con pues con la sanación, ¿no? Con estar bien, y lo más importante, la salud mental, ¿no? La salud mental que conlleva, pues, el bienestar en general, ¿no? El bienestar holístico. Entonces, bueno, Ale Lagunes es una mujer muy apasionada, justo como le está diciendo, por liderar y formar parte de grandes proyectos transformadores que aportan valor a su país. Su mayor motivación es desarrollar políticas públicas sustentables y sostenibles de derechos humanos, de tecnología, innovación e incluso digital. Y actualmente lidera una iniciativa para regular el uso terapéutico de psicodélicos naturales para la salud mental. Justo de lo que vamos a hablar hoy, a lo que queremos llegar es cómo va esta iniciativa con la cuestión de los hongos de la psilocibina. Pero bueno, me gustaría que empezáramos a adentrarnos, Ale, cómo fue, o sea, cómo empieza tu interés estando, bueno, gracias a, o sea, me parece muy padre en el lugar en el que estás, en el puesto en el que estás, o sea, la responsabilidad y el poder, ¿no?, que tienes de entrar a estos temas y poder regularlos y poder trabajar en ellos. Pero primero me gustaría que nos hablaras cómo llegaste, cómo empezó tu interés por adentrarte tanto, cómo fue que te recibieron los pueblos originarios, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, es mucha de la información, pero a mí me parece súper interesante justo cómo llegó a tu vida, cómo te fuiste adentrando, qué información te empezaron a dar los pueblos originarios, ayudándose yo creo que esta oportunidad, aprovechando la oportunidad de estar en donde estás para el beneficio pues de todo esto, para la salud mental de todos y poder compartirla a un nivel terapéutico. Gracias, Ali. Buenos días a todos. Sabes, yo me siento pues muy honrada porque voy a empezar por qué me interesé en el tema de salud mental con los hongos, ¿no? Sí. Con los psicodélicos y especialmente con los hongos psilocibes, la psilocibina, que ahorita hago una diferenciación de qué son los hongos y qué es la psilocibina. Okay. Pero creo que muchísima gente ya ha escuchado o ha tenido contacto con los hongos, ¿no? Entonces, es un tema que ya no es tan nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero incluso es un tema que para mí no es tan nuevo, porque el tema de salud mental, yo tuve hace 25 años una depresión muy profunda, uh-huh, muy, muy fuerte. Entonces, entiendo perfectamente lo que millones de personas hoy están viviendo. Hoy estamos viviendo una crisis de salud mental nunca antes vista. Se le llama la pandemia después de la pandemia. Sí. Es la segunda causa de discapacidad, la depresión, a nivel mundial. Y va a ser la primera causa de discapacidad para el 2030 de no hacer nada. Entonces, para mí, me siento de verdad con una conexión y entiendo muy bien, una empatía muy, muy, muy especial con la gente que está pasando por periodos de depresión, periodos de ansiedad, estos ataques de pánico, de ansiedad, porque yo pasé por ahí hace 25 años. Y yo estuve, para hacer la historia muy corta, durante 5 años en terapias, todo tipo de terapias, tratamientos, tomando antidepresivos, tomando
ansiolíticos, y tengo la gran oportunidad de tomar una planta de poder, ayahuasca, en una ceremonia con un abuelo, que así se les llama a los sabios que pueden dar estas medicinas, a los sabios de los pueblos originarios, a los 30 años. Entonces tomo ayahuasca a los 30 años y me cambió así 180 grados la forma de verme, de ver mi enfermedad o mi padecimiento y de ver la medicina moderna. Yo, a partir de esa experiencia con ayahuasca, dejo de tomar antidepresivos y ansiolíticos. Wow. Bueno, fue mi caso. También quiero decirlo. Fue mi caso. Dejé de tomarlos y mi vida cambió. O sea, a partir de ahí, haz de cuenta que me morí, renací y empecé una vida, empecé a trabajar en iniciativa privada, después llegó a gobierno y bueno, hoy soy senadora. Después estamos en pandemia, en ese encierro de pandemia, lo que empiezo yo a ver es como que empiezo a recordar lo que vivía a los 25 años, a los 26 años. Wow. Esta ansiedad, ¿no? Este vacío, esta como crisis de quién soy, a dónde voy, pero no nada más lo empiezo a sentir de nuevo en mí, sino lo empiezo a ver en gente muy cercana a mí y lo empiezo a ver en mucha gente. Que a través de las redes sociales, de verdad, o sea, unos vacíos enormes, depresiones, ansiedad, la tasa de suicidios empezó a aumentar. Eso es lo más impresionante. Impresionante. Estamos hablando de millones de personas en México. Totalmente. Millones de personas. Y de hasta adolescentes. Y mucho adolescentes, incluso niños, con ataques de ansiedad. Sí, terrible. Entonces, yo durante pandemia tengo la oportunidad de meterme a ver qué estaba pasando y empiezo a ver que alrededor del mundo, o sea, que no nada más era México, claro, que esto era un tema global, una crisis global de salud mental y que además los fármacos los fármacos modernos, los antidepresivos, los ansiolíticos, no estaban dando una solución. Totalmente. La gente se empezó a hacer resistente a la medicina occidental. Entonces empezó a haber mucha investigación, ensayos clínicos, o sea, pruebas de verdad muy serias con medicina ancestral. Entonces, innovación con medicina ancestral, con una medicina que lleva miles de años siendo utilizada por los pueblos originarios. Le llamamos pueblos originarios porque también es un término nuevo para quienes son indígenas, pero son los que realmente son los primeros, ¿no? Son los portadores, de esta información. Sí. Entonces, le llamamos los pueblos originarios a estos pueblos que han resguardado por cientos de años estos conocimientos, a pesar de la colonización, ¿no? Entonces, ha sido de boca en boca, no dejaban nada escrito. Es que lo tenían resguardado. Lo tenían resguardado, era un secreto, porque los mataban, ¿no? No, totalmente. Con la colonización, bueno, completamente pues endoctrinaron a una religión, a otras creencias, pero ellos siguieron de manera secreta y ellos encontraron los caminos para guardar esta sabiduría. Entonces, imagínate lo que le debemos a estos pueblos originarios. Entonces, bueno, yo en la pandemia tomo la decisión de, regresando, voy a presentar una iniciativa para regular los hongos y psilocibes. ¿Por qué regularlos? Porque hoy están prohibidos. Sí. Hoy en la Ley General de Salud y en el Código Penal se encuentran enlistados, igual que la heroína, que la cocaína, droga, pero la peor, o sea, la droga más punitiva, ¿no? O sea, mayor punitiva. O sea, tienes, literalmente dice que hacen daño para la salud, que generan adicciones y alta toxicidad. Okay. Entonces, ahí se encuentran todos los psicodélicos, incluidos los hongos, desde los años 70, que hubo esta... Claro. Nixon empieza esta política antidrogas y ahí metió los psicodélicos porque había todo este movimiento contracultura que empezaron a utilizar mucho los psicodélicos, el LSD. Exacto, lo que te iba a decir fue cuando justo el LSD salió también de los laboratorios y la gente lo empezó a utilizar. Y todo el movimiento hippie, sí, ¿no? Todo el movimiento la contracultura, hippie, claro. Y entonces Nixon dijo,
¿no? También esos los metemos a la todos misma al mismo, cubeta, exacto. a la misma lista. Sí, la Entonces, cocaína y la la heroína y la psilocibina. imagínate, Sí, ¿no? nada que ver, sí. Estamos hablando que tiene 50 años que no se revisan esas listas, aún con pruebas científicas Wow. de que funcionan. O sea, de que no son, que no tienen cero toxicidad, cero capacidad de generar adicción y además tienen grandes usos para la salud. Entonces, bueno, regreso yo al Senado en 2021 con un gran interés por presentar esta iniciativa, ¿no? O sea, la voy a sacar de la lista 1, ¿no? Y llegan a mí, de verdad el universo es maravilloso. No habían llegado todavía. No llega, Okay. llegan a mí representantes de pueblos originarios. Claro. Representantes de pueblos originarios que de verdad, o sea, fueron, ya sabes que conoces a una persona que te presenta a otra persona y de repente en mi oficina, pueblos originarios, psiquiatras, Hijo, se me pone la piel chinita de saber, van a sacar de la cubeta, o sea, nos van a diferenciar. Sí. Y entonces la iniciativa cambió por completo. Ajá. Frené todo, la puse en pausa y dije, a ver, no, esto es mucho más grande que lo que yo estaba pensando. Claro. Y llevamos ya 2 años, Ale, vamos a cumplir 2 años de un trabajo de foros, parlamentos abiertos, yo estar muy en contacto con los pueblos originarios, con los psiquiatras, con los doctores, con abogados expertos en regulación de drogas, con académicos, con terapeutas, con facilitadores, a ver, con todas las partes involucradas en esto, con sociedad civil. Sí, sí. Entonces la iniciativa cambió por completo. Y en el centro te puedo decir que está, además de estar obviamente la salud mental, están los pueblos originarios. Es que importante. Porque México es el único país que, bueno, y otros países en Latinoamérica, que realmente sigue viva esta tradición. Tenemos todavía los portadores de estos conocimientos, pero lo que tenemos único en México es que estos pueblos salieron a decir, es el momento de compartirlo, es el momento de sanar, no nada más a México, sino al mundo. Es el momento de que estas medicinas hagan su trabajo, no nada más en nuestras comunidades, sino que sanen, que salgan a sanar. Claro. Porque es el momento de no nada más a sanar la salud, o sea, un tema de salud mental, sino reconectarnos con el planeta. Es exactamente. Entonces, es una cosmovisión completamente diferente. O sea, la visión de los pueblos originarios que le han impregnado a esta iniciativa es completamente diferente a las iniciativas que están en muchas partes del mundo. Australia ya lo reguló, varios estados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel, están avanzando muchísimo en la regulación de los hongos y de otros psicodélicos, pero muy específicamente de los hongos, porque se ha comprobado su uso para temas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de adicciones. Y cada vez más le están sacando más y más cosas, pero probadísimo en temas de salud mental. Entonces, ¿cuál es la diferencia de psilocibina y de hongos? Creo que eso es importante, muy importante, porque la iniciativa regula y reclasifica la psilocibina y los hongos psilocibes. Los hongos psilocibes, el hongo, tal cual, el hongo que vemos en muchísimas imágenes, además, que María Sabina lo dio a conocer al mundo, eso hay que decirlo también. Tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios, porque María Sabina lo da a conocer y no hay ninguna retribución hacia esos pueblos, ni a María Sabina. María Sabina muere pobre, y llegan de todas partes del mundo a verla. Y llegaban de todas partes del mundo a verla. Gente famosísima. Y no hubo ninguna retribución para los pueblos mazatecos, Ajá. para el pueblo mazateco. Entonces, la diferencia es que la psilocibina es uno de los alcaloides que está dentro del hongo. Okay. Para los pueblos originarios, el hongo es la medicina, completo. Okay. No sabe, o sea, la psilocibina claro que funciona, y lo que se está haciendo en muchas partes del mundo es sintetizar en laboratorio la psilocibina. ¿Las microdosis te refieres? No, o sea, en laboratorio están sacando del hongo
la La psilocibina psilocibina, la y están la van a extrayendo. encapsular Ok. y lo que están haciendo es que con la psilocibina están haciendo las terapias y los tratamientos, Ok. pero es sintética, Ok. Ok. es sintética. Ok. Pero está en la ley, Sí, ¿no? Entonces sí. yo la voy a sacar de la lista 1 Sí. para pasarla a otra lista. Y los hongos, que para los pueblos originarios es la medicina, porque no es nada más la psilocibina lo que tiene el hongo, tiene muchas otras cosas. Y es la sinergia de otros Exactamente. alcaloides, de otras sustancias Que que cura, causa, que cura. que cura. Que crean, sí. Entonces, bueno, son las dos cosas, psilocibina y hongos, pero en México tenemos, a ver, somos muy Híjole, afortunados muy afortunado. de tener los hongos, de tener el conocimiento ancestral, de tener a los pueblos originarios que lo quieren compartir y que, a diferencia de otras partes del mundo, la psilocibina, una terapia de psilocibina hoy en Oregon cuesta de $3,500 a $4,800. Ya sé. Entonces, ¿es salud Impresionante. para quiénes? Sí, pero nada más para Para muy un pocos, porcentaje de claro, la población. Y en claro. México lo que queremos es Que todo el mundo salud te le haga la oportunidad. pública. Por supuesto. Salud pública. Salud pública. Eso está Es salud maravilloso. pública y los hongos nos dan esta posibilidad. Y dime una cosa, Ale, ¿en qué proceso está? Y también, con qué te has topado? También en esta relación con los pueblos originarios, en la comunicación, digamos. En esta comunicación, pues de entre todos, porque la verdad es que yo admiro muchísimo y se me hace, de verdad, sí, para mí, igual que a ti, es un agradecimiento infinito el que nosotros lo tengamos, ¿no? Y que se le pueda compartir al mundo y el que tú los estés apoyando. eh, pero pues hay diferentes mentalidades, ¿no? O Sí. sea, y no sé si en tu equipo y en todo lo que se está regulando y en la cuestión legal y todo, que tanto, o sea, cómo está la comunicación, con qué te has topado también, ¿no? Ha sido un reto enorme, Sí. porque imagínate la cosmovisión para los pueblos originarios, y tú y yo estamos convencidas de eso, muchísima gente que nos escucha seguramente también, no solamente somos cuerpo, Exacto. somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y para los pueblos originarios, la sanación muchas veces está no en el síntoma. O sea, yo me siento deprimida, me siento ansiosa y siento el corazón latir súper agitado y la mente a todo, ¿no? O sea, los pensamientos, o sea, yo siento algo, estoy sintiendo un síntoma. Para los pueblos originarios ese síntoma no es lo que tienen que curar. Lo que se tiene que curar es de dónde viene esa emoción, Exacto. la raíz. Ajá. Y esa raíz es una energía que puede estar bloqueada en alguna parte del cuerpo, es alguna emoción que no se procesó. Exacto. Y ellos curan la emoción. Y esa emoción pudo haber pasado que tú te acuerdes o no te acuerdes. Puede ser en la panza de Totalmente. tu mamá, ¿no? Sí, sí. O ancestral. Ancestral, Digo, o desde muy chiquita, o algún trauma que tú bloqueaste en el consciente porque es tan dolorosa que no quieres entrar. Pero en los pueblos originarios, su cosmovisión es, lo que se sana es el espíritu. sí. Exacto. Imagínate llevar eso a la ley, ¿no? Sí, ¿de O qué hablar me de, estás o hablar de hablando? eso con un psiquiatra. Sí, sí, Ahora, totalmente. no sabes, los psiquiatras, yo fui al Juan Ramón de la Fuente, al Instituto Nacional de Psiquiatría, con la plana mayor de psiquiatras, ¿no? Y yo dije, voy a presentarles esta iniciativa y ¿qué me ¿Qué me te van a vas a decir? Sí, claro. Si ellos medican, ¿no? Sí, Ellos sí, dan sí, sí, sí. fármacos. No, me dijeron, Ale, o sea, casi el 50% de la población a la que le damos un fármaco es resistente, no le sirve de nada. Estamos teniendo depresiones resistentes cada vez mayor. Algo pasó que la gente ya no está reaccionando a los fármacos. Y los fármacos, por más que nueva generación, ya no funcionan. Ya no funciona. Necesitamos algo. Y sabemos, a ver, ellos están conectados con los papers de todo el Totalmente. mundo, sabemos que esto funciona. Pero en México es ilegal. No podemos ni Exacto. siquiera hacer investigación. Encontré una apertura enorme y a muchos Maravilloso, psiquiatras sale maravilloso. hablando de la energía, del espíritu, Uf. hablando de que Es que eso necesitamos sí ya sanar se emociones. Yo creo Y que eso es un cambio de paradigma enorme. tengo la sensación de que ya empieza a ser la sanación de la medicina Sí, ancestral. ya empieza a ser la sanación. Sí, Pero bueno, la ley es la ley. claro. Entonces, llevar a la ley una visión, una cosmovisión donde estamos hablando de emociones, del espíritu, para ellos el hongo crece además cuando llueve. Llueve.
Entonces es la lluvia en verano, ¿no? O sea, este es junio, julio, agosto, Justo. donde llueve y truenos. Y eso, en una tierra que además lleva, bueno, ayer tuve una reunión con ellos y me decían, o sea, la tierra está tan ácida, que las primeras lluvias y caen los truenos, crecen los mejores hongos. O sea, los Wow. hongos más llenos de psilocibina, Qué ¿no? joya. Pero a ver, hay abuelos No, recolectores, exacto. hay abuelos que dan la ceremonia, hay los abuelos administradores. Entonces, ellos están organizados de una forma muy diferente a como estamos organizados, ¿no? Ven el mundo completamente diferente y la salud de una manera completamente diferente. Pero la realidad es que tenemos que llevar a la ley y en blanco y negro, con una ley general de salud, con un código penal que lleva años hablando de, ¿no? De cosas que no tienen nada que ver con la cosmovisión. Entonces ha sido un reto tejer. Qué bárbara. De verdad, ¿eh? Sí, O sea, sí, creo sí. que ya lo logramos. Ayer o sea, estamos dándole así los últimos detalles, porque después de 2 años ya estamos listos. Es momento de presentar esta iniciativa. La quiero presentar en septiembre. Wow. Me encantaría venirla a platicar Por contigo en cuanto supuesto, la pero presente. por supuesto, Ale. Pero estamos integrando de verdad es un tejido, les digo, estamos de verdad haciendo un tejido de estos preciosos mexicanos, donde estamos tejiendo la cosmovisión de pueblos originarios con la cosmovisión occidental, Claro. integrando lo que los psiquiatras nos han pedido, lo que los terapeutas nos han pedido, lo que la sociedad civil nos ha pedido, siempre el bienestar y la seguridad de la persona en el centro, eso también es una iniciativa para terapia. No es una iniciativa para liberar los hongos para uso adulto lúdico, es una iniciativa para uso terapéutico de los hongos. Eso quiero ser súper clara porque creo que eso diferencia muchísimo esta iniciativa de otras iniciativas donde se despenalizan las sustancias. No, esta sí tiene candados. Exacto. Importantísimo. Importantes. Sí se necesita de que que tú como usuaria te sientas segura de con quién lo estás tomando, qué estás tomando, que te hagan estudios antes de tomarlo, porque no es una píldora mágica, no es algo mágico, no es para todas las personas. Exactamente. Y me parece que además le debemos ese respeto Sin duda, a esta medicina sin ancestral. duda alguna. O sea, creo que también nosotros tenemos que empezar a cambiar de paradigma, que no es, a ver qué se siente, pues pásamelo y lo combino con el alcohol, porque ahorita se está usando mucho de manera recreativa y por eso es que pasan cosas. Es que justo por eso fue lo que pasó en los 70s. Ese fue el problema, ¿no? O sea, Sí. el problema fue que el LSD que se Sí. utilizaba en psiquiatría para sanar, pues se salió de las manos. Y entonces es justo, me parece importantísimo, y por eso está aquí Ale, para de verdad explicarnos perfectamente bien cómo está, como tú dices, con estos candados que protegen tanto a la información, tanto a los pueblos originarios como esta información, que no es el rollo del chocongo, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el asunto lúdico, no tiene nada que ver con están de moda las ceremonias son ancestrales, las ceremonias llevan toda la vida, tienen un respeto absoluto, es algo súper sagrado, entonces sí es muy importante, pero qué maravilla y qué regalo saber que sabes que si estás en una depresión y hoy por hoy ya confirmado hasta por psiquiatras de alto nivel, psiquiatras pues de las mejores universidades, de que los ansiolíticos y todos estos antidepresivos no están funcionando. Conmigo llegan a terapia personas que me dicen, es que Ale, no duermo y me estoy tomando el tafil y luego, bueno, ¿por qué te lo sigues tomando si no estás durmiendo? No sirven, ya no están funcionando. Y justo por lo que estás diciendo. Y me encanta que estés llevando a ese mundo legal, a ese mundo, al Congreso, este lenguaje, ¿no? Este lenguaje del espíritu y del lenguaje del ser humano universal. Porque obviamente ya estamos hablando de te vas a conectar con todo, tu perspectiva se va a transformar y en esa transformación que te va a ayudar, entonces vas a poder ver las cosas desde otro lugar, como te pasó a ti, Sí. justo como te pasó a ti. Pasó. Entonces, también, Ale, que ahorita lo mencionaste y que se me hace súper importante, ¿cómo
¿Cuál sería, por ejemplo, porque desde la recolección, o sea, es todo un ritual, me parece súper importante y súper sagrado, como dices, las lluvias, los rayos, la época del año. Entonces, ¿quiénes son los que recolectan? ¿Qué hacen? O sea, ¿cuánta cantidad hay de hongos, no? O sea, ¿en qué estados de nuestro país es donde más hongos hay, no? ¿Y cuál sería el proceso? O sea, ¿cuál sería el proceso para que llegue a un terapeuta autorizado, haz de cuenta? Sí, autorizado para poder dar este tipo de terapias y poder dar la psilocibina o el hongo. Y ahí es el tejido fino. Exacto. Porque mira, los hongos crecen, la verdad es que pueden crecer en cualquier lado, pero están los pueblos originarios que han resguardado y que siguen utilizándolos, están entre Oaxaca, Puebla, Veracruz, Ok. principalmente, Ujú. aunque hay en todo el país. No quiero dejar fuera a ninguno. Hicimos un foro y bueno, recibimos aquí a los pueblos originarios de todo el país, pero que utilicen de manera constante y como hacen comunión, de verdad, así ayer me decían, es que hacemos comunión con el hongo. Me encanta, Híjole, ¿no? sí, qué O sea, no belleza. es que lo tomemos, hacemos comunión con el hongo. Ellos lo crecen principalmente cuando hay lluvia. Ujú. Entonces, tampoco es que tengamos, o sea, que quizá no va a haber esos hongos para suficientes, o sea, la demanda de salud Exactamente. mental es enorme. Entonces, estamos pensando en que haya como una denominación de origen, ¿no? O Ok. sea, que los pueblos originarios puedan tener, que tú sepas que son hongos de la Sierra Mazateca, Ujú. ¿no? Mm. Y pues son estos hongos de la Sierra Mazateca y que obviamente todos los beneficios regresen a esos pueblos originarios, todos los beneficios Ok. económicos Y también muy regresen a importante, ellos, por muy supuesto. importante. Pero que también haya posibilidad de que si tú eres un terapeuta certificado o un médico, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo certificado, que puedas también crecer tus propios hongos. Ay, wow, eso me encanta. Sí. Pues sí, porque si Entonces, no es la única manera para que sí. haya más acceso, Y ¿no? que haya, o sea, que para poder cubrir la demanda que va a haber. Sí, O sí, sea, sí, estamos sí, hablando de sí. más de No, no, 20 no. millones de personas, Sí, sí, sí. de las cuales resistentes a fármacos, o sea, con depresión resistente, pues debe de haber unos 5 millones de Sin personas duda, que están ahí sin duda. afuera desesperados. Sí. Entonces, pues no, para la demanda necesitamos generar opciones. Y una de las opciones es esta. O sea, tú no vas a poder dar una sesión de hongos si no tienes una certificación Totalmente. y un permiso para poder dar en un espacio que esté certificado por la autoridad, que puedas dar ahí una sesión. Y hay muchos requerimientos para que una persona pueda sentirse segura de tener una sesión ahí, ¿no? Pero que tú puedas tener tus hongos para poder dar esa sesión. Entonces, ¿cómo voy a crecer yo mis hongos? Bueno, puede ser que los pueblos originarios con sus esporas te den, ¿no? Eso Y está puedas tú increíble. crecer esos hongos. En fin, puedas importar hongos, porque también hay gente que está importando hongos, hay otros Sí, por países. supuesto. Entonces, yo quiero ser muy realista, Ale. O sea, tampoco como que lo que está pasando, simplemente regularlo, ¿no? Mucho de lo que ya está pasando, regularlo. Hay muchos doctores que están dando, hay muchos Hay terapeutas, sí, sí. terapeutas, facilitadores que Sí. están dando, pero hay muchos charlatanes que están dando. Sí. Y lo que queremos al regular es que, el usuario esté muy, muy seguro y protegido, el paciente, y que los terapeutas también se preparen. Y que, porque no cualquiera puede contener una sesión. Estoy O sea, totalmente de acuerdo. no por ser doctor puedes dar psicodélicos, ¿no? Y ¿por qué? Quiero también otra de las cosas que tú dijiste, que otra cosa, hay mucho estigma también todavía con la palabra psicodélico, incluso los pueblos originarios les llaman enteógenos, y me encanta esta palabra porque los enteógenos son esta conexión con tu Dios interno, con tu ser más sabio interno, y le vamos a llamar incluso enteógenos en la ley. Wow, A los hongos, ¿no? A estos. increíble. Entonces, entógenos son los hongos, es el peyote, pero hoy no vamos a regular el peyote. El peyote Justo va a eso, seguir. Esas querías preguntar. después, Está en peligro de extinción y los peyote. pueblos originarios, los wixárikas, me pidieron que no lo moviéramos hoy todavía de la lista donde está. Así que con todo el respeto,
que se merecen estos pueblos que lo utilizan para sus ceremonias. No lo vamos a reclasificar, pero hoy el primer paso es reclasificar los hongos. Entonces, estos enteógenos, para ir cambiando también, ¿no? Esa carga, ese estigma que tienen. Totalmente. Son estas sustancias naturales que te reconectan con tu ser más sabio, con tu ser superior. Que activan tu potencial. Que activan tu potencial. Uh-huh. Y con tu maestro y con tu curandero. Sí, tu maestro interno. Tu maestro interno, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que queremos, dar opciones, pero con un marco regulatorio de mucha seguridad para el paciente y de mucha seguridad también para el terapeuta, doctor, facilitador. O sea, que las dos partes estén muy seguras y obviamente pues hay todo un capítulo nuevo para cómo se van a usar los hongos. O sea, híjole, sí, porque también es delicado. Exacto. Pero sobre todo que los pueblos originarios tengan beneficios. O sea, que sí por primera vez les debemos. Hay una deuda histórica, hay que resarcir daños, ¿no? Que durante siglos se han hecho con los pueblos originarios, ¿no? Aparte, imagínate todo lo que tuvieron que hacer y defenderse para poder guardar esta información. Entonces, lo que queremos mucho es que ya una vez que están fuera y que quieren compartir esto, pues que muchos de los beneficios se les regresen a estos pueblos. También hay en el mundo muchas farmacéuticas y empresas que quieren patentar. Por supuesto. Entonces estamos cuidando, una de las vías es que también sea patrimonio de la humanidad, los saberes ancestrales y los hongos, y los cibes mexicanos. Entonces estamos también haciendo eso, ayudando, siendo un canal entre los pueblos originarios y la UNESCO, que es quien lo hace. Qué increíble. Y por otro, o sea, está la iniciativa, está que sea patrimonio de la humanidad, y también estamos trabajando en que México le pida a la ONU que se revisen esas listas, porque los hongos no deben estar ahí. Y se los debemos, es un tema hasta de honrarlos. Exacto. No pueden estar en listados como droga. Exacto. Entonces queremos que como país se pida la revisión de esas listas, y muchos países seguramente se van a unir a esa petición porque se están empezando a usar como una gran medicina para sanar temas que de verdad hoy me parece que, imagínate, o sea, gente que ya no ve opción. Sí, Entonces creo que es una iniciativa que está muy completa, es una, yo creo, Ale, igual que tú, que la libertad de conciencia implica ser tejedores de puentes. Definitivamente. Y hoy me toca estar como tejedora de puente entre los pueblos originarios, entre el mundo occidental, la medicina moderna y la medicina ancestral, y de este puente para crear algo completamente nuevo. Eso es en lo que creo yo de verdad profundamente, me mueve hasta la célula, a nivel celular, y es a lo que voy a dedicar mi último año legislativo. Que además te lo dije la vez pasada, ¿no? Curiosamente es un triángulo, ¿no? Estoy en temas de salud mental con medicina ancestral, estoy en temas de inteligencia artificial y estoy en temas de medio ambiente y cambio climático, y curiosamente estoy convencida que se conectan. Es un triángulo, sí, sin duda. Si vamos a enfrentarnos al mayor cambio que la humanidad se ha enfrentado con la inteligencia artificial, necesitamos estar completamente conectados a nosotros mismos con una certeza de quiénes somos, cómo vamos a utilizar la tecnología, y conectados al planeta. O sea, entonces son 3 temas que se siguen conectando todo el tiempo, ¿no? Es como el micelio, ¿no? Están completamente conectados, y sí creo que para llegar a esta nueva era a la que nos estamos llegando, de completa volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, necesitamos estar sanos. Y la tierra nos los da, ¿no? Es un regalo que nos da. Sí. O sea, por eso es innovación, sí, pero con medicina ancestral. Sí. O sea, estamos regresando al origen, ¿no? Es esta revolución, y la revolución es regresar al punto cero.
Qué O sea, maravilla. y este regreso al punto cero es regresar a quiénes somos, a saber quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes, a la reconexión con el planeta. O sea, esa es la revolución, le llaman la revolución psicodélica, ¿no? Y sí, es este retorno. Y en ese retorno pasa forzosamente por los pueblos originarios. Te lo juro, Ale, que no tienes idea cómo me emociona. Pero me emociona muchísimo porque me parece, son temas que pues tú sabes que a mí también me fascinan y no solo me fascinan, me parece que también, y es algo que te quiero preguntar, dos cosas, el terapeuta, o sea, el terapeuta que se certifique o el psiquiatra o el doctor que se certifique para poder ofrecer esta terapia de psilocibina, de hongos, em, tener la experiencia, o sea, me parece que no puedes ser un terapeuta, ni un doctor, ni un psiquiatra que no hayas tenido una experiencia personal con la medicina ancestral. Eso es por un lado. Y por otro lado, muy importante, porque bueno, la teoría siempre te lo puede decir, ¿no? Y hoy en teoría podemos decir todos y el terapeuta puede decir, sí, a ver, que suena interesantísimo y ya estoy viendo y ya si está regulado y ya si está en la ley, funciona, es un hecho que funciona, ¿sabes qué? Pues me voy a certificar, échame unos, o sea, échame un poco de esta sustancia, ¿no? Del hongo y la voy a aplicar. Pero yo creo que sin duda el terapeuta o el que la va a aplicar tiene que tener una experiencia personal, un camino ahí. Y la otra es que tú lo mencionaste, no es para todos. Cuando te refieres, y lo hago para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, por cuando uno se refiere a no es para todos, o sea, quisiera que expliques un poquito, ¿no? Porque igual alguien que trae una depresión o que trae una ansiedad o que está pasando por un momento fuerte dice, sí, no es para todos, ¿cómo voy a saber si es para mí, no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que cuando hablas de estas medicinas ancestrales, estas plantas de poder incluso así le llaman, tienes que caminar el camino. Sí, Y caminar el camino, parte de caminar el camino es entender qué pasa, ¿no? sí. Y dos, si eres terapeuta, pues tienes que estar completamente sano, ¿no? Mentalmente para poder dar una terapia, yo creo Totalmente. que entonces creo que es importante pues caminar el camino. Yo pienso igual que tú. Y la otra que no es para todos es que estas medicinas funcionan a nivel neurotransmisores. Gran parte o sea, sí, su acción, a diferencia de otras plantas incluso, como el cannabis, es que sí actúan a nivel los neurotransmisores de serotonina. O sea, entonces los receptores de serotonina, una de las cosas que hacen. ¿Por qué digo que no es para todos? Es que tú tienes que tener un estudio previo y tienes que tener porque quizá esta medicina te puede hacer sacar otras cosas hay personas con antecedentes y a lo mejor no los tienen claros ni conscientes, antecedentes incluso genéticos, Sí, total. psicóticos, esquizofrénicos. Totalmente. Entonces, estas medicinas pueden potenciar. Claro, Pueden entonces potenciar ahí la importancia del acompañamiento, del ¿no? acompañamiento, Y el pero seguimiento. también de las sesiones previas, Previa, sí, sí, claro. de tener una experiencia. Porque sí puede haber brotes de estos, de estos padecimientos, entonces tú necesitas que un médico te diga, pues sí puedes o no puedes. Ujú. Y la otra, que los pueblos originarios lo saben, ¿eh? O sea, ellos lo Sí. saben de manera instintiva, o sea, hay algo que dicen, Si te yo lo leen en sé, 3 yo segundos, leo sí saben, perfectamente, y sí. la otra es que ellos saben manejar mucho de lo que pasa durante la ceremonia. Y la otra es que no puedes estar tomando medicamentos, por ejemplo, antidepresivos o ansiolíticos para tener una Una sesión. sesión. Entonces, tienes que tener un acompañamiento previo, durante y después. Eso es Exactamente. el famoso set y setting, que es Exacto. tan importante. Pero incluso si es, o sea, te tienen que decir sí puedes tener durante pues toda la contención y después el acompañamiento y la integración. Exacto. Y eso, por eso digo que esto que está pasando ahora, que la gente se los come, que ahora está tan de moda los chocongos y que hay barras de chocongos en las fiestas, lo combinan con el alcohol o Caray. medicamentos, No, es peligrosísimo. peligroso, Sí, sí. es peligroso. Y me parece que tenemos que ser ya muy responsables de lo que metemos a nuestro cuerpo. Totalmente. Y esta responsabilidad es personal.
personal. Es personal. No, y nuestra salud mental también es personal. O sea, obviamente pedimos ayuda y hay ayuda y justo de esto estamos hablando, ¿no? Pero sí, es una decisión personal el alzar la mano y decir, Sí. por favor, ayúdenme, ¿no? Sí. Y ya que pides ayuda, pues también una responsabilidad. Pues como tú dices, ya que pasas la línea y entonces te cambia la perspectiva y dices, caray, qué importante es todo lo que entra a mi cuerpo, todo lo que, digo, ya hablando justo con esta cosmovisión, ¿no? O sea, qué veo, qué escucho, qué hablo, qué actúo, ¿Qué como? qué como, ¿no? Sí. Y entonces sí el no es para todos es eso. El no es para todos quiere decir que son medicinas que sí actúan a nivel mental, o sea, neurotransmisores, que sí puede haber un efecto muy positivo en la mayoría de los casos, pero es importante que haya análisis, que haya análisis médicos que te permitan tomar estas medicinas. Entonces, sí, no es para todos. Lo estamos, en la iniciativa incluso, estamos promoviendo mucho esto, ¿no? O sea, que no se pueda dar una sesión si no hay Un examen previo. un examen previo. Perfecto. Eso está increíble. Está- Ale, me fascina, te felicito, te agradezco porque tejer este puente, la verdad, qué privilegio. En lo que podamos, todos los que estamos a tu alrededor, de verdad, apoyarte y ser parte de esto, pues por lo pronto cuenta conmigo, cuenta con nosotros, porque sí, y como dices, dijiste algo que me fascina, sí se lo debemos también a los pueblos originarios. Sí. Sí se lo debemos y nos los debemos. No los debemos, De ahí venimos. exactamente. Y la otra, gracias, Ale, porque los necesito. Necesito a Ujú. todos ustedes que hablen. O sea, también hay que desestigmatizar el tema de la depresión. Estoy deprimido, estoy con ataques de ansiedad, estoy ansioso. O sea, permitámonos también ser vulnerables y decir cómo estamos. Yo creo que todo empieza por nosotros, por hablar lo que estamos viviendo. No, creo que es el primer paso, pedir ayuda si la necesitamos. El segundo paso es, la iniciativa está por presentarse y bueno, hay todavía, como les dije, hay mucho estigma, no son drogas, es una medicina, ya hay mucha pruebas, exámenes, ensayos clínicos, pero yo necesito mucho apoyo social para que esta Muy iniciativa importante. pase. O sea, ¿por qué? Porque se va a presentar y se vota. Entonces yo Claro. sí necesito que todos ustedes empiecen a pedir estas opciones para que los senadores y después los diputados puedan votar esta iniciativa a favor. Qué Y maravilla. tengamos estas medicinas ya muy pronto para la salud pública. El acceso no tiene que ser, a diferencia de los demás países, no tiene que ser carísimo, o sea, más bien tiene que ser de acceso Accesible. público, accesible. Y así es como yo lo veo, de verdad, creo que esto puede llegar a la salud pública y completamente transformar cómo estamos viviendo la vida. Definitivamente, y no tengo la menor duda, que estas medicinas estén en salud pública, se me hace un salto cuántico absoluto. Sí. Así que todos los que están escuchando, de verdad, y los que van a escuchar en el futuro también, apoyemos. O sea, apoyemos lo que está haciendo Ale, apoyemos esta iniciativa que está impulsando Ale para que pues, todos nos beneficiemos, ¿no? Sí. Síganme en mis redes, Alejandra Lagunes _ en Instagram, Ale Lagunes en Twitter. Ahí estoy subiendo mucha información. Estoy teniendo muchos lives, gracias Ale, porque te agradezco profundamente estos espacios para comunicar, porque hay dudas. Y que pregunten, que te pregunten vía tus redes o las mías, cuáles son las dudas. Y creo que podemos estar haciendo lives o Totalmente, podcast totalmente, nos o podemos unir conversaciones, pero creo que es bien importante que la gente empiece a hablar, empiece a Exactamente. preguntar. Y en base a muchas de esas dudas estoy haciendo lives. Entonces es muy interesante, en mis redes están guardados varios que he tenido con psiquiatras, con psicólogos, con terapeutas. De verdad, síganlos, escúchenlos porque es súper interesante poder pues informarnos. Creo que la información es poder Todo sin duda. y saber mucho más de cómo actúan estas medicinas es muy importante antes de tomar una decisión de tomarlas.
Totalmente. Pues muchísimas gracias, Ale. Esta Gracias. es tu casa, ya sabes que cuentas con todo, mi Gracias. apoyo en lo personal y por supuesto en Radio 13 Digital y Holy Health. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Felicia. Gracias, Ale. Bueno, pues gracias. Les deseo a todos que tengan una súper semana. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana en Holy Health. Que tengan un buen día. Gracias. Bye. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad